Vamos a darle continuidad, hermano, al siguiente libro en el que pues hemos estado en el libro de Josué, ¿verdad? Ocupamos 3 clases para dar el desarrollo del libro de Josué y ahora pues vamos a darle continuidad al siguiente, que es el libro de los jueces. El tiempo es bien apremiante, hermanos. A mí se me ha dado solo 12 clases para terminar el curso, pero es mucho. Entonces, este libro por lo menos tenemos que llegar con unos 3 domingos más para lograr terminarlo. Con suerte, 3 domingos. Entonces, no más que ya lo siguiente es más pequeño, el libro de Ruth es más pequeño, ese lo podemos lograr con menos tiempo. Ahora vamos a comenzar, hermanos. Espero que me colaboren en leer, ¿verdad? Cuando se los pida, estar rápidos a leer. Y también es importante, hermanos, les dije que compren uno de estos, ven amarillos, azul, ¿verdad? Verdes o color que sea, para resaltar aquellos textos, ¿verdad? Que son claves para entender lo que es la historia del pueblo de Israel. Esto es muy bonito, pero hermanos, si le damos continuidad. Por eso espero que no faltemos a las clases, porque si una clase usted, ¿verdad? Falta, ya no le haya sentido. Tiene que ser todo, hermano. Ahora si hay, ¿verdad? Razones fuertes, tal como los hermanos que fueron allá a El Salvador, pues está bien, ¿verdad? Pero los que hemos estado aquí, qué bueno. De lo contrario, pues incluso tenemos grabaciones, ¿verdad? La hermana Yana está grabando y eso es importante que lo estemos viendo para aquel que no asistió a clases. Este, entonces, vamos a dar inicio entonces al libro de los jueces. Muy bien. El libro de los jueces, hermanos, es un periodo de transición, ¿verdad? Recuérdese que los grandes 2 líderes del pueblo de Israel eran Moisés, ¿verdad? Que Dios decide llevárselo antes de entrar a las tierras prometidas. Y posteriormente, ¿verdad? El libro de Josué que hemos estudiado, él se encargó, ¿verdad? De introducir al pueblo de Israel a las tierras prometidas. Ahora ya ha muerto Josué, ¿verdad? Y ahora el pueblo de Israel, hermanos, está propiamente en las tierras prometidas, ¿verdad? Y, hermanos, estando ahí, eh, ellos comienzan, hermanos amados, espero que Dios me ayude a explicar esta parte, comienzan a cohabitar, fíjese bien, a cohabitar con los cananeos. Ellos se ven en un principio, ellos eran como los opresores en el tiempo de Josué. Como así? Ellos estaban conquistando, ¿verdad? Y tenían que desalojar propiamente a los habitantes de cierta ciudad, digamos una ciudad X, para poder poseerla. Ahora ya están el pueblo de Israel en Canaán. Entonces, ahora ellos se ven en la necesidad. En primer lugar, ellos eran los opresores porque desalojaron, pero ahora ellos se encuentran ahí. Ellos ven un panorama ahora diferente. El panorama que ellos ven es, bueno, porque curiosamente Dios deja ciudades. Dios deja ciudades a propósito en Canaán, ¿verdad? Para probar, ahí dice la historia, para probar al pueblo de Israel. Entonces, eh, ellos se ven así. Bueno, aquí hay ciudades, ¿verdad? Aquí hay ciudades que, que nosotros podemos hacer algo diferente. Que podemos hacer algo diferente. En vez de ser opresores, ¿por qué no mejor aprovechamos de las ventajas que tienen estas ciudades? Mire, estas ciudades ya estaban desarrolladas. Estas ciudades tenían su propia, digamos así,
sus industrias, sus trabajos, sus herramientas, eran ciudades desarrolladas. Entonces, ellos se vieron en la necesidad de cohabitar y ser parte de. ¿Por qué no mejor hacemos alianza para llevar las cosas en paz? De acuerdo a lo que ellos veían, ¿verdad? Y por eso vamos a leer capítulo 2, versículo 22, por favor, de Jueces, que esa es la razón por la que Dios dejó a estas ciudades, ¿verdad? Dice así, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas una vez y no las entregó en manos de Josué, ¿verdad? Ahora quiero que leemos el capítulo 3, alguien que me ayude, vamos a leer 2 y 2, el siguiente que esté listo me lee el 3 y así, el 5 y así sucesivamente, solamente 2 y 2. Por ejemplo, hermano Nahum me lee del 1 al 2, por favor. Capítulo 3. Del 1 al 2. Sí. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las tierras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la tierra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Amén. Muy bien, ahí vamos viendo las razones. Va. Número 3, ¿quién me lo lee? Los 5 principales de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el norte Líbano, desde el norte de Baal, Hermón, hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Amén. Ahí están, dice los 5 príncipes, mano, Ademir. Sí, 5 príncipes de los filisteos. Ve, ahí van quedando ya esos. El número 5, ¿quién me lo lee? Dice así: los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, ateos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Ahí está, ahí párele. Bueno, ahí está lo que les venía diciendo. Ellos entonces comenzaron a cohabitar con ellos. Ahora ya no los veían ellos como enemigos. Ya no los veían como enemigos, sino ahora comenzaban a ser diferentes, ¿verdad? Y esta forma de verlos les permite, porque en la naturaleza, el número 6 dice, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, bueno, hasta ahí. Entonces, ya no son naciones enemigas, sino que por esa parte las hicieron familia fueron parte de ellos como familia. Y lo más peor es que dice sirvieron a sus dioses, porque esas naciones tenían sus propios dioses. Entonces ya los hacen su familia y adoptan su propia religión. Entonces ya ¿verdad? Adoptan esa religión de ellos. Entonces ahí donde viene, ¿verdad? El gran mal para el pueblo de Israel. Dice el 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. El hecho de hacerlo familia les hizo a ellos forzarse o voluntariamente ser parte de la religión de ellos. Entonces Dios, ¿verdad? Se encendió, dice, la ira de Jehová contra Israel y los vendió a manos del rey de Mesopotamia, ¿verdad? Y sirvieron los hijos de Israel 8 años. Muy bien. Después, ¿te recuerda que les dije que de primero eran ellos los opresores? Ahora
después de que ellos se hacen familia de los cananeos, Dios los entrega en manos de los de Mesopotamia y ahora ellos vienen a ser nuevamente esclavos. 8 años por el rey de Macedonia, ¿ve? Por haberse ellos hecho familia con los pueblos que estaban en medio de ellos. Ellos tenían fortalezas porque Dios estaba con ellos, pero las ciudades vecinas eran más fuertes por otro lado porque sus herramientas y sus armas eran más mejores, porque ellos apenas habían pasado 40 años en el desierto y ahora estaban en Canaán. Entonces ellos apenas eran gente nómada todavía. En 40 años no se habían desarrollado, no tenían armas. Si sus armas eran, se recuerda cómo atacó Gedeón, se recuerda con unas teas, unas antorchas de fuego, cómo Dios hizo que Josué rodeara Jericó solamente cantando. ¿Ve? Esa era la forma, pero digamos así, tecnológicamente ellos estaban, pero atrasados. Capítulo 1, versículo 19 del mismo libro de los jueces dice que Jehová dice, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar, dice, a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían, sí, una vez más para entenderlo, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Esos son como los, digamos hoy en día, como tanques de guerra, ¿verdad? Carros bien formados. La Fuerza Armada, por ejemplo, tiene carros, ¿verdad? Blindados, digamos así. En ese tiempo, estos carros herrados eran eran esos. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel no tenía nada de eso. Entonces, por eso, a unos podían vencer, pero los más fuertes no podían, porque no tenían las armas propias para vencerlos. Muy bien. Entonces, y el detalle y el problema era que no había un líder. No había quien nos dirigiera, ¿verdad? El mismo, y más adelante vamos a leer, el mismo libro de los jueces dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Lo que ellos querían, ellos hacían. Porque no había nadie que los dirigiera. Ya no estaba un Josué. Ya no estaba un Moisés. ¿Verdad? Entonces, ahora el capítulo 2 de este libro de los jueces dice, versículo 16, ¿quién lo lee? Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que se despojaban. Ahí. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos. El 18, ¿quién no lee? Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era motivo a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Muy bien, ahí estamos. Entonces Dios se halla en la necesidad de levantar jueces, aunque en sí jueces solo fungían, de acuerdo a la historia que vamos a ver más adelante, fungían 1 o 2. El resto eran como nomás líderes que se levantaban para pelear contra el enemigo. No eran así jueces que estaban juzgando al pueblo por A o B motivo, no, sino más bien Dios los levantaba en un momento específico para que libertara. Más bien, en vez de jueces, desempeñaban el papel de libertadores. Otros dicen también en papel de caudillos. ¿Eh? Entonces, el 18 dice, y cuando Jehová les levantaba, pues,
jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano del enemigo todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. El 19 dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a los dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, que no se apartaban de sus obras ni de sus obstinados caminos. Si el pueblo de Israel hubiera sido otro de aprovechar la oportunidad porque estaban en su mejor apogeo, ya Josué los había dejado en las tierras prometidas, ya los había dejado sentados. Y ellos podían ir conquistando más tierras, poseyendo más tierras. El problema fueron que, como les dije, ellos cohabitaron con ellos, los hicieron su familia, los hicieron sus, digamos así, negociantes, porque hacían negocio con ellos, ¿verdad? Y compartieron, ¿verdad? La religión de ellos. Eso lo llevó, por eso unos estudiosos dicen que este libro de los jueces es como un círculo vicioso, que el pueblo desobedecía, Dios los dejaba que cayera en manos del enemigo, posteriormente Dios levantaba un juez, moría el juez y el pueblo regresaba a lo mismo. Pero otros dicen que este era una espiral como una línea que viene de arriba a abajo. Cuando Josué los deja en las tierras y él muere, él los deja arriba. Pero como no había nadie que los dirigiera, bajaron un pedestal. Y en este pedestal Dios levanta a un juez. Y ahí se mantienen 40 años, habla la Biblia. Pero luego ellos desobedecen, van bajando más. De manera que después de ser opresores se volvieron cautivos. Se volvieron ser, de verdad, la otra palabra cautivo, esclavos propiamente. Y le sirvieron al pueblo enemigo. Entonces este libro de los jueces nos muestra tanto el apogeo de la victoria cuando Josué los deja y a medida va pasando el tiempo, ellos van decayendo. El problema es que dice este mismo libro de jueces que solamente pasó, dice, una generación, ¿verdad? Para que el pueblo se olvidara de Dios. Una generación. Muy bien, entonces, ahora no sé si ya podemos comprender cuál era el panorama. Cae en primer lugar en manos de los de Mesopotamia. Y ahí Dios levanta al primer juez, llamado Otoniel. Este Dios lo levanta como un libertador de el pueblo de Israel. Dice, y entonces clamaron los hijos de Jehová, en el versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, y esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y él juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a el rey, y prevaleció su mano contra ese rey, y reposó la tierra 40 años, y murió este Otoniel, ¿verdad? Entonces, ahora si usted ve nuevamente el círculo que se va viendo, que capítulo 3, versículo 12 dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, escúchese bien, y Jehová fortaleció a Eglón. Es decir, si el enemigo era fuerte, aún Dios le permitió que agarrara más fuerza para con mayor seguridad, ¿verdad?, atacar al pueblo de Israel. Y fortaleció Jehová, dice, a Eglón, rey de Moab, este rey de los moabitas, contra Israel, por cuanto ellos habían hecho lo malo. El 13. Juntó consigo a los hijos de Amón
y a los amalecitas, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y óigase bien, y sirvieron los hijos de Israel al rey Eglón a 18 años. ¿Ve? En un principio habían servido 8 años. Ahora va incrementando. Ahora sirvieron 18 años. Entonces ellos clamaron. Entonces Dios levantó otro libertador. Porque no se puede decir tanto que era un juez. Porque este libertador tenía, ¿verdad?, cualidades realmente sangrientas, injustas, ¿verdad? Y muy asesino. Estamos hablando del libertador de Israel. Ese libertador se llamaba Ahod. Ahod, hijo de Gera, era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y mire el dato importante que nos da. Y dice, el cual era zurdo. ¿eh? Y esta no era una cualidad muy buena ante el pueblo de Israel. Pero esta cualidad, digamos, defectuosa, de acuerdo a la cultura de Israel, se volvió una fortaleza para Ahod. Ahora, él era descendiente de la tribu de Benjamín. Y Benjamín significa, esta es mi mano derecha. Óigase bien. ¿Ok? Es mi mano derecha, pero esta había salido mano izquierda. Mire qué interesante. Y es con un propósito. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Miren las acciones de este libertador. Y Ahod se había hecho un puñal, una espada de 2 filos, ¿verdad? De un codo, quiere decir que era largo, y se lo ciñó debajo de su vestido al lado derecho. Como era izquierdo, entonces la espada la llevaba aquí, al lado derecho, porque como era izquierdo, él sacaba aquí y iba a hacer lo que iba a hacer. Y si era derecho, la espada le iba a hacer a la izquierda, porque iba a sacar la espada aquí y iba a hacer lo que iba a hacer. Mire cómo lo hace él. Y luego dice así, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. ¿Ya? Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. No sé si me equivoqué. Y luego dijo el rey, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces el rey le dijo, calla, porque a lo mejor habían criados del rey alrededor. Entonces el rey quería escuchar esa palabra, pero solamente él. Él entonces dijo, calla, y dice así, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. ¿Está fijando? Como quien dice, esta palabra solo es para mí, ¿verdad? Pero antes de eso, mire la cualidad de este rey. Dice en el versículo, porque me salté ahí, el versículo 17, de ahí mismo. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Ese era el apelativo que le decían a los gordos. Entonces, este rey gordo le dice a Ahod, cállate ahorita. Entonces despidió a los que estaban con él. Y luego, entonces dice el versículo 20, y se le acercó a Ahod, estando él sentado, dice, solo en una sala de verano, sentado solo en una sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal del lado derecho. ¿Ve dónde lo ponía? En el lado derecho. Y se lo metió en el vientre. Fíjate bien, como la panza de este hombre era grande,
Entonces se lo metió, ¿verdad?, en el vientre de tal manera, dice, que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura, mire qué escenas tan fuertes que nos da el escritor, cubrió la hoja porque, dice, sacó el puñal de su vientre y salió, dice, todo el estiércol de este hombre gordo. Entonces salió, dice Ahod, que es el libertador, al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y la aseguró, ¿verdad?, la puerta. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo la puerta de la sala, cerraron y dijeron, sin duda, él cubre sus pies. Esta era una frase en la cultura de Israel para decir que estaba usando el baño. En vez de decir él está usando el baño, él decía, él está cubriendo sus pies. ¿Verdad? Entonces, ahí les dejo esa escena. ¿Será que tenía cualidades de juez? No las tenía, porque eran cualidades de asesino. Asesino, ¿verdad? Traidor, porque no llevaba palabra de Dios. Llevaba una espada para matarlo, ¿verdad? Y lo mató, hermanos, con una escena tan fuerte, ¿verdad? Que luego regresó a la tierra de Efraín a llevarse más gente para derrotar a esta gente, ¿verdad? Que los estaba oprimiendo. De esa forma, dice, ahora sí, de esa forma reposó la tierra, ahora no 40 años, sino 80 años. Este es el versículo 30. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años, ¿verdad? Muy bien. Por eso, al entrar a este libro, vemos que al entrar a este libro, hermanos, vamos a ver, dime para acá mejor. Podemos ver todas las acciones que estaban haciendo los jueces para libertar al pueblo de Israel. No tenían así tanto cualidades justas o de jueces, sino cualidades de libertador. Los jueces provenían de diferentes, ¿verdad?, extractos social. Sin embargo, compartían características fundamentales. Fueron escogidos por Dios para liberar a su pueblo. Fueron revestidos por el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu de Jehová venía sobre ellos, ¿verdad? Generalmente no contaban con milagros, sino que se distinguían por las victorias que ellos obtenían. Aunque presentaban múltiples defectos morales, tal como el de Ahod, ¿verdad?, demostraban valentía, ¿verdad? Algunos como Jefté, que ahora sí que si profundizamos en este libro, nuestros predicadores nos resaltan, son las partes más buenas de estos jueces, pero verá que al final no es tan bueno, ¿verdad? Y usted va a darse cuenta por qué, como Jefté, como Sansón, reconocido como héroes en el libro de Hebreos, que su labor fue muy dura, despiadada, pero representa una lucha por sobrevivir en defensa por el pueblo. Así es que de estos jueces, 6 son considerados principales como, ¿verdad?, Otoniel, Ahod, Bará, Gedeón, Jefté y Sansón. Hay mucho más. De acuerdo al libro, hay 12 jueces y termina también el libro de los jueces e incluso en el libro de Samuel podemos ver otros 2 últimos jueces, ¿verdad? El cual era Elí y también el profeta y juez que era Samuel, ¿verdad? Entonces Samuel termina con un número 14 de los jueces, ¿verdad? Pero aquí en este libro de jueces vamos a resaltar unos pocos, quizás unos 6, porque pues obviamente el tiempo no los da para hacer. Tal como se los había dicho, tenemos en el libro de los jueces que estaban sin autoridad central. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso Dios levanta a los jueces. Las tribus hacían las guerras aisladamente. ¿Ve? Esa era una debilidad. Y así se debilitaron delante de sus enemigos.
No desalojaron a los antiguos habitantes de Canaán, ni se unieron ante las invasiones, por lo tanto no pudieron resistirlas. ¿Ve? Habían señales de anarquía, violencia, ¿verdad? El estado espiritual y moral de aquel pueblo era completamente lamentable. Los hebreos se casaban con las cananeas y adoptaban muchas de sus costumbres. A menudo eran arrastrados a participar en los ritos, ¿verdad?, obscenos de los paganos. ¿Verdad? Prevalecía una mezcla del paganismo y la religión de Jehová. La existencia misma de la fe monoteísta estaba amenazada, es decir, de creer en un solo Dios. E incluso Jecté hace una muestra de que él creía y aceptaba a otros dioses como Dios, ¿eh? Aún uno de los jueces. Pero lo vamos a ver más adelante. La situación social era completamente pésima. En algunos lugares los israelitas no disfrutaban de una vida de paz y seguridad, pues a menudo se veían obligados a compartir la tierra con los antiguos habitantes de Canaán. Aquí no me quisiera detener porque queremos avanzar un poco. Muy bien. Ya esto lo pasamos. Más bien aquí está el círculo vicioso que les estaba hablando de la judicatura de los jueces, ¿verdad? ¿Se recuerda que el pueblo de Israel le hacían lo malo, ¿verdad? Porque se apartaban de Dios, seguían sus propios caminos, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos eran vendidos a la esclavitud, se veían en esclavitud, ¿verdad? Porque estaban sirviendo a otras naciones. En primer lugar, ¿verdad? Habían servido 8 años. En segundo lugar, 18 años hasta ahorita el segundo libertador, que era ahora. Entonces el pueblo de Israel reclamaba a Dios, se volvían, se arrepentían y Dios levantaba otro juez. Entonces Dios los libertaba por medio de ese juez. Por eso los estudiosos dicen que es como un círculo vicioso, pero otros dicen que es como una espiral que va descendente de arriba hacia abajo para el pueblo de Israel. Entonces, ahora vamos a ver otro juez, ¿verdad? Que está en el capítulo 4, y este juez es una jueza, ¿verdad? Y la jueza era Débora, ¿verdad? El general, ¿verdad? Era, sí, Dios había levantado, Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de los de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán del ejército se llamaba Císara, el cual habitaba, y ahí dice el nombre. Entonces, los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel venía 900 carros errados, otra vez, con grande armamento, y había oprimido con crueldad, ¿verdad?, a los hijos de Israel por 20 años. Y ahí dice, ¿no? Versículo 4, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, ¿verdad?, mujer de Lapidot, ¿verdad?, y acostumbraba a sentarse, ¿verdad?, bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella sí fungía como jueza, ahora no tanto como libertadora, sino más bien como jueza. Ella profetiza la victoria, pero ella no va a la guerra, porque ella está más bien, ella dice que ella en el versículo 17, perdón, el versículo 7 del capítulo 5, lo tiene ahí, hermanos, capítulo 5, dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, dice ella. Mire el título que se da ella. Hasta que yo, Débora, me levanté como qué, como madre de Israel. Entonces ella no estaba para ir a la guerra, sino para cuidar y juzgar al pueblo, ¿verdad?, de Israel. Muy bien, estando así, la guerra se le avecina, ¿verdad?
Entonces, Barak, pues, dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, ¿verdad? Y dijo, no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente, ¿verdad? En el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de las tribus de Nectalí y de las tribus de Zabulón. Esa era otra debilidad, porque no juntaba todas las tribus, sino que ellos eran individualistas. Y en algunos casos solo una tribu iba a guerrear. Y más adelante, este mismo libro, hay incluso hasta un conflicto entre las tribus porque una no le dijo a la otra que lo acompañara a la guerra. Entonces, porque ellos estaban guerreando individualmente. Muy bien, entonces, este Barak, ¿verdad? Digamos así, que era el general del pueblo de Israel, ¿verdad? No quería ir sin que esta Débora no fuera con él, ¿verdad? Entonces le dijo la madre, digamos así, Débora, sí, si yo voy, la victoria no va a ser tuya. La victoria la va a dar Dios en manos de una mujer, ¿verdad? Y ya usted sabe la historia. Muy bien. Y vamos a ver, sí, entonces sabe que ellos, este ejército enemigo, era fuerte porque tenía carros errados, ¿verdad? Y ellos venían a destruir al pueblo de Israel. Entonces, él, por alguna razón, ¿verdad? Dice que lo llevó a ¿verdad? Un desierto donde había monte a un lado y monte al otro lado. El capítulo 5, versículo 21 nos dice, si lo tiene ahí, y lo barrió el torrente Sison y el antiguo torrente, el torrente de Sison. Es decir, que hubo tanta agua que Dios provocó esa agua. ¿Para qué? Para que los carros, ¿verdad? No pudieran correr y en vez de que fuera una ventaja, ahora fuera una debilidad. ¿Eh? Ahora sus propias armas, sus propios carros, fueron la debilidad del enemigo. Y de esa forma fue como, ¿verdad? Ese ejército no prevaleció contra los del pueblo de Israel, a tal grado que este general que llamaba Císara corrió, ¿verdad? Corrió para huir. Dejó los carros, dejó a todo mundo, dejó a su gente y corrió, dice. ¿Verdad? Dice así en capítulo 4, versículo 16. Más Barak, es decir, que ahora él había agarrado fuerza, siguió los carros del ejército y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno. ¿Verdad? Y Císara, dice que era el general, huyó a pie, es del versículo 17, a la tienda de quién? De Jael, mujer de Eberseneo. Esta mujer ni siquiera era israelita. Ni siquiera era israelita. Porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y él le cubrió y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio leche a beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Y si alguno viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda. Se dice que las mujeres, ¿verdad? Su labor era armar y desarmar tiendas. Por lo tanto, esta mujer sabía exactamente cómo se usaba la estaca, ¿verdad? ¿verdad?
y cómo se usaba, digamos así, un masón para eh, fortalecer las tiendas, ¿verdad? Y poniendo, dice, y dice el 21, pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió una estaca por las sienes y la esclavó, dice, y la enclavó en la tierra, pues él estaba, era cargado de sueño y cansado, así murió. Muy bien. Entonces, ella no era del pueblo de Israel. Había fallado a muchas leyes, ¿verdad? Por ejemplo, la hospitalidad, ¿verdad? Sí le había dado de beber, pero no le había dado agua, sino que con astucia le dio leche y luego, ¿verdad? Lo mató, ¿verdad? Digamos así, a traición, porque este hombre estaba dormido. Y así cualquiera puede matar a cualquiera, ¿verdad? Pero de esa forma, aún con estas, le da quebrantamiento de leyes humanitarias que cometió esta mujer, ¿verdad? Dios no las explica el por qué y cómo, que es considerada una heroína, pero no de la mejor forma, ¿verdad? Pero Dios así cumplió la profecía que había hablado por medio de Débora, que la victoria no iba a quedar en manos de un hombre, sino que en manos de una mujer. Ahora, por un lado, por el otro lado, vemos a dos madres, ¿verdad? Vemos a dos madres, una que se levanta, ¿verdad? De las aldeas, cuando dice capítulo 5, versículo 7, dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel porque habían decaído hasta que yo, dice Débora, Débora, me levanté como madre en Israel. Ahí tenemos por un lado la figura de una madre. Por el otro lado, vemos la figura de una madre triste, una madre que está ansiosa por la llegada de su hijo que era Císara. Porque el mismo poema de Débora, en el capítulo 5, versículo 28, veo en este poema una parte, digamos así, una madre ansiosa, una madre que no sabe lo que ha pasado con su hijo. La madre de Císara se asomaba a la ventana y por entre las celosías a voces decía o dice, ¿por qué tarda su carro en venir? Que era Císara. ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Como dice, las más avisadas de las damas le respondían. Y aún ella le respondía, dice a sí misma, ¿verdad? ¿No han hallado el botín y lo están repartiendo? Entonces las concubinas o las criadas probablemente decían a la madre, a lo mejor encontraron el botín y ahorita lo están repartiendo. Y el botín estaba tan bueno, cuñado, que decía, y a cada uno una doncella o dos. Según la madre o las concubinas, creían que estaban repartiendo el botín y mujeres. ¿Ve? Aún una, decía una, o a lo mejor dos cada uno. Porque no sabían lo que había pasado. Las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los, para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan tus enemigos, oh Jehová. ¿Ves? Este era por el lado de la madre de Císara, no lo pronuncio bien, hermano, pero de Císara, ¿verdad? Que era el general del ejército enemigo, ¿verdad? Ellos creían que estaban repartiendo el botín, mas no sabían que en el torrente de Cisón, dice ahí el poema, habían caído todos y los habían destruido a todos y que su hijo había caído en manos de una mujer, en manos de una mujer. De esta manera, Dios liberta al pueblo
¿verdad? Y así dice la Biblia en el versículo 31, reposó la tierra. ¿Cuántos años ahora? 40 años, ¿verdad? 40 años reposó. Entonces, vemos la forma como Dios va libertando al pueblo de Israel, ¿verdad? Quiero hacerlo un poco rápido, hermanos, porque este libro es bien largo. Y mejor sí. Ahora vamos ahora aquí al 6. Aquí vamos. Muy bien, de esta forma vamos a pasar entonces al otro libertador. Al otro libertador, y el otro libertador era Gedeón. Ese está en el capítulo 6 hasta el 8, ¿verdad? En donde nuevamente el círculo vicioso, ¿verdad? Que estamos hablando, que los hijos de Israel, capítulo 6, versículo 1, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó, ¿verdad? En manos ahora de los de Madián por 7 años, ¿verdad? Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas, lugares fortificados. Pues sucedía que ellos venían, agarraban el alimento y se lo llevaban, los dejaban sin comida. Por eso Gedeón, ¿verdad? Vemos a ver, una vez más, los israelitas cayeron en la idolatría. Dios empleó ahora, ¿verdad? A los madianitas, un pueblo nómada que merodeaba con sus camellos en la península de Sinaí para castigar al pueblo infiel, porque el pueblo le había fallado a Dios. Ahora, los madianitas fueron un pueblo semita, descendiente directo de Abraham. Miren qué interesante. Por línea de su hijo de Madián, cuarto hijo concebido por el patriarca con Setura. Y ahí vemos Génesis, ¿verdad? La genealogía directa de los madianitas también se puede encontrar en Primera Crónica 1:33. Pero si lo vamos ahí, hermanos, no vamos a avanzar un poco. La Biblia describe a los madianitas como un pueblo, ¿verdad? Como un pueblo de comerciantes nómadas, ¿verdad? Y habituados al uso del camello y el dromedario, y en constante conflicto con los israelitas. Muy bien, y ahora vemos a un hombre que está, hermanos, ¿verdad? Que está escondiendo, digamos así, el alimento, ¿verdad? Está, ¿verdad? Escondiendo el alimento para que cuando los madianitas, mire hasta qué extremo. Ok, no podemos contra el enemigo, ¿verdad? No los podemos vencer, pero al menos vamos a hacer algo para poder sobrevivir. Estaban tan débiles, estaban tan oprimidos que se les había olvidado, y quizás no, pero se veían como que no tenían otra opción. Versículo 11 dice del 6, y vino el Espíritu de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahora bien, la cultura hebrea dice que puede que hayan dos tipos de lagares. Uno sobre la superficie de la tierra, que esté visible, y otro que está bajo la superficie de la tierra. Entonces los estudiosos dicen que a lo mejor Gedeón estaba, ese lagar estaba bajo la superficie de la tierra, porque de esa manera lo podía esconder del enemigo, para que cuando viniera no lo viera.
porque obviamente no lo iban a poner a exhibirlo para que fácilmente se lo quitaran. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Jehová le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres ya nos han contado diciendo: nos ha sacado Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Este hombre no es que estaba hablando incrédulamente. Él estaba hasta cierto punto, ¿verdad? Como que se ve que estaba decepcionado con Dios. Decepcionado con Dios por permitir estar en esa, digamos así, calamidad, porque no podían enfrentar al enemigo. Por eso él al menos lo que hacía era esconder el trigo, ¿verdad? Si no podemos enfrentarlo, al menos lo vamos a esconder para cuando vengan, es decir, como que ellos estaban amarrados, ¿verdad? Como que estaban atados, no tenían defensas. El problema era que Dios los había entregado en manos de los madianitas por el pecado que ellos, ¿verdad? Por lo que ellos habían cometido, pues habían dejado al Señor. Muy bien, entonces vemos que Dios le dice a través del ángel: el Señor está contigo, ¿verdad? Y a Dios le hace el llamado y le dice que Él será el que va a libertar, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y le dice: Señor mío, el versículo 15, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre, dice, en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Dios le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y hace Gedeón queriendo probar a Dios, y Dios le concede, ¿verdad?, la petición de él, ¿verdad? Se recuerda, pero no lo vamos a detener ahí. Y vamos a ver, en el versículo 25, y aconteció que en la misma noche, dice, le dijo Jehová: sí, sí, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Ve? Ahí estaba la debilidad. Imagínense que su propio padre, el papá de Gedeón, tenía un Baal, una imagen de acera. Entonces, ¿cómo Dios podía obrar, verdad? Pero Dios lo levantó a él para que en primer lugar destruyera, ¿verdad?, estos ídolos, y luego fuera a enfrentar a los madianitas, ¿verdad? Entonces lo destruyó, dice, y se fue. Entonces por la mañana, el versículo 28, cuando los de la ciudad se levantaron, aquí que el altar de Baal estaba arruinado y cortada la imagen de acera, y cortada, ¿verdad?, y que está junto con él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca tu hijo. Mire cómo dice: para que muera. Es decir, que ellos estaban ofendidos porque les había destruido a su Baal y a su imagen. Saca tu hijo, le dice, no para felicitarlo, sino para que muera. ¿Se estaba fijando? Entonces dice que porque ha derribado el altar de Baal. Ahora Joás, que es el papá de Gedeón, le responde a todos estos, ¿verdad? Y les dice: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa?
cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Escúchese bien, algo muy lógico lo que les dice Joás. Si Baal es su Dios, contiendas por sí mismo con el que derribó su altar. Como quien dice, si él es Dios, que se defienda a él mismo. Tenía lógica lo que decía este papá, ¿verdad? Joás. Ahora me acuerdo, ¿verdad? Cuando se acuerda que decía David que los dioses de los pueblos son hechos de oro, de barro, de madera, que tienen boca pero no pueden hablar, oídos pero no pueden oír, ojos pero no pueden ver, digo. Y ahí, ¿ya? Más el que Dios que tenemos, dijo David, es el que ha hecho, que ha creado los cielos y la tierra. Entonces, las frases de Joás eran de lógica, ¿verdad? Porque si él era Dios, que se defendiera a sí mismo. Luego, reúne Gedeón a todos los a todo un ejército grande, y Dios le dijo: no, Gedeón, son muchos los que tienes, para que no digas que la victoria es de parte de ustedes, ¿verdad? Entonces, sino que tenía que probar a todo este pueblo, y en primer lugar, todos los miedosos cobardes tenían libertad para retroceder, ¿verdad? Y ahora quisiera decirle ese dato ahí. Porque siempre, hermanos, va a haber miedosos. ¿Qué cree usted? Siempre van a haber. Voy a ver el tiempo. Pueden mandarme el texto, por favor. Sí. Entonces Dios le dice, ¿verdad? En el capítulo 7, versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en tus manos. Del 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema, escuche bien, y se estremezca, madrugue, para que no le dé pena por lo menos, y devuélvase desde el monte de Galaad. ¿Y sabe cuántos se regresaron? 22,000, y quedaron 10,000. Quiere decir que iban, ¿cuántos iban? 32,000 soldados. De esos 32,000, 22 se fueron, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Gedeón: aún es mucho pueblo. Ahora le dice: llévalos a las aguas y ahí los voy a probar, ¿verdad? Vaya contigo. Y él le dijo: yo te voy a decir quién va a ir contigo. Entonces, ahora el 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Fue el número de los que lamieron, llevando el agua ¿verdad? con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo, ¿verdad? Se dobló sus rodillas para beber las aguas, ¿verdad? Los estudios dicen es que sí se doblaba las rodillas. Lo que Dios estaba viendo es que no estaba, si tomaba como un perro, ¿verdad? Estaba propenso a morir rápidamente, porque iba a ser víctima fácil. Tomando agua lo iban a matar. Mas, sin embargo, si se llevaba el agua con la mano a la boca, él estaba viendo lo que estaba pasando. De esa manera, ¿verdad? No iba a fracasar, ¿verdad? Tan rápidamente. Entonces, de esa forma, solamente tomó a 300, ¿verdad? A 300 hombres para ir a la guerra, ¿verdad? Y de esa forma Dios les da la victoria. El desenlace de la historia, a lo mejor ustedes ya se la saben, si no, pues les invito a que me acompañen a leer toda esa parte del capítulo 7. Pero el tiempo no me da para irme deteniendo en eso. Muy bien. Y ellos, hermanos, a grandes pasos, ahora vamos a
vamos a una parte muy interesante. A grandes pasos. Ok, entonces, entonces, digamos así que Dios, en el desarrollo de la historia, Dios le dio la victoria a Gedeón, ¿verdad? Contra los madianitas. Ahí le dejo de tarea que estudie esa historia. Lo importante es que este hombre en un principio estaba trabajando para esconder el alimento. Luego Dios lo llama y él no se hallaba capaz, pero la primera misión fue derribar el Baal y la imagen que estaba en el propio patio de la casa de su padre. Luego huye, luego se levanta, le da 32,000, luego queda con 300 hombres y con estos 300 hombres Dios le da la victoria. ¿Verdad? En un principio tenía una actitud humilde, ¿verdad? Y él era considerado como un libertador. Pero en el versículo 22 del capítulo 8 dice, y los israelitas, óigase bien, dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú. ¿Ve? Ahora quieren elevarlo de libertador a señor, es decir, ellos querían a fuerzas, ellos querían un rey, querían a alguien más superior a un libertador. Y le dijeron los israelitas, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto para que nos, sí, y tus hijos y tu nieto pues nos has librado de mano de Madián. Póngale atención. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo se señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Hasta ahí Gedeón está bien. ¿Ve? Y le dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Mire qué interesante. Que cada uno de vosotros, ¿verdad?, me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y teniendo un manto hecho allí, echó ahí cada uno de los zarcillos del botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 ciclos de oro. Quiere decir que el botín había sido grande. Entonces, 1,700, ciclos de oro, sin las planchas, los joyeles, los vestidos de púrpura que traían de los reyes, sin contar eso. ¿Verdad? 1,700 ciclos de oro. El 27 dice, y Gedeón, mire ahora la mentalidad de Gedeón. Por eso esta historia no es que termina tan buena. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual dice, hizo guardar en su ciudad de Ofra. Hasta ahí parémoslo. En primer lugar, quiso hacer un efod, ¿verdad? E hizo, no fue que solo quiso, lo hizo. El efod, hermanos, era una vestidura que solo le pertenecía y que la debía vestir el sumo sacerdote. Y que era una vestidura, digámoslo así, santa. Ahora este hombre pide oro para hacer un efod, no de tela regular, sino que de oro. De oro. Y lo pone. Ahora sí que esto se ve como un trofeo, lo veo yo así, o una
sí, un trofeo o una imagen en honor a él mismo. ¿Ves? Mire cómo se ve. Porque lo puso en su ciudad que se llamaba Ofra. ¿Por qué? ¿Y por qué yo digo esto? Porque todo Israel, dice el versículo 27, se prostituyó tras de qué? De ese efod. En aquel lugar fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Quiere decir que, digámoslo así, ahora sí, yo quisiera traerlos a la actualidad. Y esto cuando yo lo estaba leyendo y estudiando, me he fijado, por ejemplo, los futbolistas, tenemos a, digamos así, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ellos han mandado a hacer una estatua igual a ellos. Fíjese, Gedeón en ese tiempo lo mismo estaba tratando de hacer, haciendo algo en honor a él, porque por eso todo Israel se prostituyó por esa imagen. Entonces, en un principio lo buscaron como rey, sé tú nuestro Señor. Él les dijo, no, ni yo ni mis hijos. Pero rápidamente le dice, deme todo su botín. Y con ese botín, su mente le dijo, hacete un efod que le pertenecía al sacerdote, pero él quiere un efod de oro y lo pone ahí como un monumento. Entonces, ya, gracias a ese monumento, el pueblo se prostituye. Y fue, dice el versículo 27, tropezadero, dice, a Gedeón y a su casa. Mire qué mentalidad la de Gedeón. Entonces dice, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y dice, mire qué interesante. Y tuvo Gedeón, ¿cuántos hijos? 70 hijos. Y construyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres, ¿verdad? 70 hijos. Entonces, no quería ser rey, pero quería vivir como un rey con tantos hijos. También dice su concubina que estaba en Siquén, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. ¿Ya? ¿Verdad? Mi hijo Abimelech, ¿verdad? Que el significado de él es, este es mi rey, mi hijo es rey. Entonces él no quería, Gedeón no quería, no tanto él que fuera rey, pero sí quería que uno de sus hijos pudiera ser rey. Entonces, por eso le pone Abimelech. Mire qué interesante. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez y fue sepultado. Y ya una vez más el círculo vicioso, ¿verdad? Que vemos ahí. Hasta ahí lo vamos a quedar, hermanos. Vamos a seguir el siguiente domingo con la historia del hijo de Gedeón, que su nombre era Abimelech. Sí.